Ahí se ve la cámara. Súper, duper. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro amado BTR se acaba de caer hace 10 minutos. Hola, Exe. ¿Me Hola. escuchas? Sí, Somos dos, BTR está, pero... Hola, hermanas, ¿cómo están? Hola, Zapka, el Iván. Oli, Hola, la otra hermana, no me acuerdo el nombre. así que puede... Em, Aló, sí, puede que esto falle un poco la conexión. Estoy compartiendo internet desde mi teléfono, así que puede que por eso no se oh, vea tan bien. Pero vamos a hacer la clase y vamos a ver cómo nos funciona. ¿Ya? ok, yo te escucho Eh, perfecto. ya, perfecto. ¿Me ven bien también? Yo no Veo te una veo. hermana más. ¿Me ven bien? Díganme si hagamos un gesto con la cámara. sí, profe, perfecto. Excelente. Ya, perfecto. ¿Cómo se pone una a la vista? No, no cacho. Ah, ahí. Eso. Ya, voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación. Ujú. Y ya, para que partamos. A ver, listo. Ya, se ve la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, perfecto. Oremos antes de empezar. Amén. Amén. Señor, gracias Amén. porque podemos estudiar tu palabra y entender lo que es el Evangelio de Cristo. Señor, ayúdanos a que esto que vamos a aprender el día de hoy se quede en nuestros corazones, se quede con nosotros para siempre, que lo podamos hacer vida y lo podamos también compartir a los demás. Te agradezco por todos los que se han podido. ¿Aló, me escuchan? Ahí Sí. sí. Sí, es que parece que Se me escucha caí. entrecortado, Exe. Sí, es porque estoy con el teléfono. Si BTR no... Mm, Vamos a ver cómo funciona. Igual yo estoy grabando esto, así que veamos cómo sale. Disculpen. claro. ¿Se No, ve mi pantalla? tranquilo. Sí. Dice Kevin que te dejen ingresar. A ver, tengo un No, panorama. el Kevin no, profe. Oh, que Omitir. son malos. Ya, vamos a compartir la pantalla. Bien. ¿Ven ahí? Perfecto. Sí, Bien. El costo del Evangelio vamos a hablar hoy día. La semana pasada, si es que se fijan, vimos una introducción. Vimos que la semana pasada el Evangelio son las buenas noticias de la salvación de Dios para el hombre mediante la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. También vimos que el Evangelio de la salvación proviene de la misericordia soberana de Dios y se experimenta solo mediante la fe en Jesucristo. Y también entendimos la semana Ujú. pasada que debemos expandir el Evangelio a toda criatura con la misma alegría y vehemencia como si hubiéramos recibido una noticia muy feliz e importante. ¿Ya? Ujú. La introducción de hoy día tiene que ver con cosas muy puntuales y eso también le da nombre a la lección de hoy. ¿Por qué hablamos de un evangelio sin raíces en la actualidad? Porque no hay mucho interés por el legado. Estamos hablando, no estoy hablando necesariamente de la tradición apostólica o la tradición protestante. Estoy hablando de que hubo mucha gente que pagó un costo muy alto para que nosotros pudiéramos estar hoy día aquí aprendiendo o podemos estar sentados en nuestras congregaciones compartiendo la palabra del Señor y un montón de cosas más. Y eso es lo que motiva a que el Evangelio no se entienda a cabalidad, sino que se piense de él como algo superfluo o como una mera forma de llamarle a la religión. También estamos hablando de que hablan de un avivamiento y el avivamiento tiene que ver con algo mucho más superior y con algo mucho más difícil y complejo de sobrellevar, ¿no? De entender. El avivamiento es súper sencillo, la gloria de Dios mediante el Espíritu Santo se manifiesta y listo, pero la gente quiere sentir cosas y el Evangelio no necesariamente te va a hacer sentir cosas. Estamos hablando que el sentir cosas es algo que va
motivado por otras circunstancias y no necesariamente tiene que ser algo que el Evangelio determine que sea. También estamos hablando de que la iglesia hoy en día no está dispuesta a asumir los costos. Estamos hablando de que muchas, por ejemplo, hoy día vi con horror cómo Cacho Luna era entrevistado por Marcos Witt, decía de que él prefiere no enseñar doctrina en sus predicaciones porque tiene mucho público itinerante y para qué se va a meter en cosas que le complicarían la existencia. Entonces esa cuestión a mí ya de verdad que me dio puntada. Y claro, porque la gente también va y porque quiere motivación, quiere fuego, quiere sentir cosas. Y la iglesia quiere ser iglesia, pero sin ser iglesia. Estamos hablando de que para ser... Vaya más. Me desconecté, ¿cierto? Sí. Es que parece que hay alguien que quiere entrar. Cuando que alguien quiere entrar parece que me bota la conexión. ¿Quién quiere entrar? Oh, ahí está. ¿Siguen viendo mi El que pantalla? estaba ¿cierto? afuera. ¿La siguen viendo? ¿Quién empieza? Como que la bota. Sí. Ya. No, ahora está bien Excel. Sigamos. Ahí se fue. Sigamos. Los costos, estábamos hablando de los costos. Y también estamos hablando de que la iglesia no quiere ser iglesia por los costos que tiene o porque sufre de una enfermedad que se llama templismo. Fuiste otra vez. ¿Ah? ¿Me ven ahora ahí? Sí, ahora sí. Ya, volvamos a compartir la pantalla. Disculpen, pero algo pasa. Ahí sí. Sí. Ya. Desactivé, creo que BTR volvió. Espérenme, Oye, Excel, dígame. por ahí por tu sector no hay ninguna compañía que te ofrezca fibra óptica, aunque sea Mundo Pacífico. Espera. Cámbiate a ojos cerrados, Excel, a fibra óptica. De Sí, sí, hecho, está fallando mucho ETR a nivel nacional, sí. en todas las comunas. Espérame un poquito. Espérame, a ver. ¿Se ve algo? Sí, completo, el contenido de la clase. Ya, perfecto. 1 la cruz, 2 enfrentamientos. Espérame que parece que Margarita no puede entrar. Espera. ¿Ahí se ve? Perfecto. Ya. Mira acá, po. Perdón, disculpen que estoy... Se me cayó... Espera. Espérenme. Voy a tener que desactivar un poco el video. Espérenme, no me corte. Espérenme. No se vayan, espérenme. No, tranquilo. Tun, 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 tun. Mm, mm, mm. ¿Ahí me escuchan mejor? Escuchamos perfecto. O sea, yo te escucho bien. ¿Los demás me Sí. pueden avisar? Sí. Ay, es que Sí, está mega lento. Ahí. Clase el sábado. Y ya. ¿Se ve ahora? Sí, Perfecto. Ya. y se escucha tu bebita. Sí.
¡Es chiqui! Fue la chiqui. Sí. Ya. Estamos hablando de los costos, bueno. Y una cosa súper complicada que quieren todas las bendiciones del Evangelio sin la cruz. Bien, así que eso igual es tema. Bien, ¿Cómo así si la cruz, disculpa, Exe? ya lo vamos a ver. Ah, ya, disculpa, perdón. Ya lo vamos a ver tranquilo. Sí. El contenido de la clase, hoy día vamos a ver dos temas, pero son súper importantes, súper grandes, y quiero que por favor presten mucha atención. Uno es la cruz y el otro los enfrentamientos. Primero veamos el primero, la cruz. Espérenme, un poquito. Disculpen, pero está todo complicado hoy día hacer la clase, así que Aquí, vamos a seguir peleando igual contra esto. Parece que el Señor quiere trabajar con ustedes, conmigo, y quiere que no nos quiere dejar hacer la clase. Ya les pido las disculpas del caso. tranquilo, Exe, dale nomás. Ya, la cruz, lo primero. Lo primero es la cruz. Y aquí me quiero detener un ratito. ¿Qué es la cruz? Quiero que entendamos porque después nos va a hacer mucho sentido todo esto que les voy a hablar. ¿Qué es la cruz? La cruz era un instrumento de tortura que nació en Persia, que fue adoptado primeramente por los generales herederos del imperio de Alejandro Magno. Cuando Alejandro muere, como no tenía herederos, sus 4 generales principales se dividen todo su imperio. ¿Ya? Consistía en fijar con clavos y o cuerdas al ajusticiado a 2 maderos cruzados hasta su muerte, que originalmente podía durar hasta días. ¿Ya? La muerte del ajusticiado se producía debido a que la posición no permitía la exhalación del dióxido de carbono que generamos nosotros en nuestro interior, y eso provocaba que los órganos internos perdieran la oxigenación y dejaran de funcionar. Así de terrible. Así de feo. Para los judíos era una muerte deshonrosa y maldita, ya que Deuteronomio 21-23 indicaba tal maldición. Recuerden que decía que toda aquella persona que fuera colgada de un madero era maldita. En la revuelta de los macabeos, que está en la Biblia católica, ustedes pueden ver esos libros, Antíoco Epífanes, uno de los reyes Seleucidas, que se le llama, mandó a crucificar a 800 fariseos en las afueras de Jerusalén. Entonces eso le quedó mucho en la mente a los judíos, que cuando los romanos llegan y ocupan la crucifixión es como wow, les dolió mucho, de verdad que les dolió mucho. Los romanos agregaron detalles más sádicos a la crucifixión, como distintas formas de colocar la cruz, aprovechar los árboles y crucificar a 2 juntos, o sea, ponían a 2 personas una encima de la otra y crucificándola. Sí, era bien, bien feito. Los romanos sabían lo mucho que cuidaban los judíos su desnudez, por eso que puntualmente a ellos los ejecutaban totalmente desnudos. Antes de la crucifixión, los romanos acostumbraban a dar latigazos al reo, y luego, durante el trayecto hasta el lugar de ejecución, el condenado era obligado a cargar un yugo de madera sobre sus propios hombros, que posteriormente solía ser usado como travesaño de la cruz, y este pesaba en promedio unos 200 kilos. Según estudios recientes de Nat Geo, Jesús pudo haber muerto clavado a un árbol de no más de 1,80 m y con las piernas muy flectadas, así como casi en posición fetal. ¿Y por qué? Porque eso implicaba mayor dolor. Imagínense, Jesús tenía toda la espalda deshecha a latigazo, lo ponen arriba de un árbol rocoso, un árbol bajo, entonces imagínense el dolor y aparte totalmente muy golpeado. Y traten de imaginarse un poco la escena sádica de que los romanos montaron. Lo más cercano es lo que se ha visto en la película de Mel Gibson. Lo más cercano, pero Yo diría que lo más aún cercano, así no es lo más cercano. Estamos hablando que lo que hace Mel Gibson es como tomar varias fuentes aparte de la Biblia, y que es real, que originalmente algunos dicen que ni siquiera fueron 40 latigazos, fueron 40 palos, 40 latigazos,
y 40 golpes Es con que habían el... secciones de tortura. Claro, y que eran 40 con el tormento. Y aparte de eso, otros sostienen también que la crucifixión fue mucho más, aún más terrible de lo que la vemos. Más horroroso, sí. Claro. Yo también he escuchado eso. Y entonces, ahora entendemos por qué Jesús, y ahora quiero que empecemos a entender algo. ¿Por qué Jesús habla de negarse a sí mismo en Mateo 16:24? Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿A qué se refiere con esto Jesús? Esta frase tiene una palabra en griego que dice aparneomai, que es repudiar, abstenerse o dejar, cuando habla de negarse. La perfección cristiana pasa por la cruz. No estamos, a lo que se refiere Jesucristo aquí, es que tú dejas todo lo que te amarra al mundo, tú dejas todo lo que te gusta del mundo por seguir su camino. Estamos hablando de que tomar la cruz tiene que ver con eso. Yo cargo la humillación, el escarnio público que por ustedes, para que ustedes tengan libertad, pero si ustedes quieren ser mis discípulas, también tienen que pagar ese costo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que durante estos 2000 años que tenemos de cristianismo, aún así el cristianismo sigue siendo objeto de burlas hasta el día de hoy, y eso que el cristianismo cada vez está más suavizado. Pero sigue siendo objeto de burlas, sigue siendo objeto a la ignominia, y es duro, es bastante duro, pero estamos hablando de que es el precio que tenemos que seguir. Y no estoy hablando de ascetismo, porque algunos dicen, pero ¿cómo van a vivir? Y ese es el otro extremo. Hay gente que vive casi en una burbuja, y ahí nacen estas sectas basadas en iglesias protestantes, que hay bastante en Estados Unidos, que se niegan a vivir el mundo. Por ejemplo, los cuáqueros o los amish se encierran, ellos viven en una atemporalidad que ya les dura casi 300 años, y no es tampoco eso, sino que es matar nuestra naturaleza humana para que resucitemos a una vida nueva. Si nosotros no somos capaces de morir para el mundo y vivir para Cristo, no podemos ser discípulos de Cristo. Si nosotros no somos capaces de cargar con el precio, con lo duro, con las complicaciones y con el montón de dificultades que están asociadas cuando nosotros aceptamos al Señor y abrazamos su cruz, no podemos ser sus discípulos. Es así de claro y así Radical. de radical. Es bastante complejo y es bastante difícil de entender. Es por eso también que Jesús ocupa la parábola del sembrador, porque claro, hay gente que la semilla cae en tierra y da una flor, pero no tiene raíces. Y es porque no quiso cambiar su vida y no quiso asegurarse a esta mejor tierra que es el Evangelio. Claro, es una tierra difícil, es una tierra compleja, es una tierra dura, pero es la tierra con la cual nosotros podemos crecer. ¿Bien? Y lo otro, una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Podemos leer en 2 Corintios 17, aquí ocupé la Reina Valera revisada, no la Reina Valera 60. Otro día le hablo las diferencias. Aquí, nueva criatura, viene del griego, la palabra griega es kaine katisi, que es una cosa creada, es un acto de crear, rompiendo lo antiguo. Tiene mucho que ver con la parábola del alfarero, de que cuando estamos en prueba nos rompe el alfarero y nos hace de nuevo. Tiene mucho que ver con esto. Pero el sentido de la oración tiene que ver con que nos rompe, pero rompe esta naturaleza antigua y nos forma en esta naturaleza nueva, que es la que tenemos que vivir. Tal vez es el mismo hombre, la misma mujer, pero tiene otra conducta. Vuelve a ser hecho, y ahí entramos al proceso que estudiamos en el discipulado, que se llama regeneración. ¿Por qué? Porque nosotros volvemos a ser generados de nuevo. Salimos de nuestra humanidad pecaminosa y pasamos a que nuestra alma, nuestra mente funcionen en base a esta nueva vida que está basada en el Evangelio de Cristo. ¿Ya? Y eso es muy decidor, porque estamos hablando de que
Pablo a los Corintios le estaba hablando de una nueva visión del Mesías. Estamos hablando de que los judíos, ellos entienden al Mesías como el gran libertador y el redentor del mundo que los va a venir a salvar con un ejército de ángeles y a destruir a todo el que le ha hecho daño y va a instaurar un gobierno terrenal en Jerusalén. Y eso no es así. Jesucristo vino como cordero, se dejó clavar, pagó el precio por todos nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos una vida nueva y nos volviéramos a reconciliar en este tiempo de gracia con el Padre. Pero una nueva visión del Mesías tampoco tiene que ver con la que tenían los gentiles, porque los gentiles, muchos de ellos, hasta el día de hoy, tomamos esto como un cambio de ropa. Nos sacamos el catolicismo y nos ponemos la ropa de esta nueva religión y no cambiamos y no hacemos cambios profundos de vida. Cambiamos un par de conductas, por ejemplo, el que fumaba dejó de fumar, pero sigue haciendo su misma vida igual y no crece, se sigue sentando en la misma banca por 10, 20, 30, 40, 50, 60 años y no crece. Tampoco es la visión del gentil, porque el gentil era cambiar una religión, entre comillas, errada por algo que está bueno y quedarse ahí mismo. No. La nueva visión del Mesías que Pablo quería que los corintios entendieran era la revelada por Dios al mundo. Y la revelación de Dios al mundo fue Jesucristo proclamado a través del Evangelio y las buenas noticias que se esparcieron por todo el mundo conocido. Bien, entonces, esta nueva vida más esto de negarse a sí mismo son como necesarios para que nosotros funcionemos en esta nueva vida, es para que nosotros podamos pagar el precio de este evangelio bendito. Y ahí viene otro pilar más de esto, que es el arrepentimiento genuino, porque la tristeza, que según Dios, produce un arrepentimiento para salvación del que no hay que tener pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso está en 2 Corintios 7:10. ¿Y a qué está hablando Pablo aquí? ¿De qué habla? Aquí viene un concepto que todo el mundo lo ocupa, incluso hay una banda de rock cristiano que se llama así, que es metanoia, el griego metanoia. El griego metanoia es un cambio de mentalidad, pero que cambia la conducta. Judas Iscariote, si bien tuvo un arrepentimiento, pero su arrepentimiento le provocó depresión y lo terminó matando. ¿Por qué? Porque no era un arrepentimiento de salvación, sino que era un arrepentimiento que tiene que ver con una cuestión más sensorial. O sea, ¿a qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, yo me arrepiento, cuando una persona se arrepiente genuinamente, se siente mal, pero cambia de ahí para adelante su acción y trata de no volverlo a hacer. Cuando una persona solamente se arrepiente por encimita, por llamarlo así, ¿qué es lo que hace? Claro, pide perdón, pide disculpas, pero no cambia su conducta, no cambia lo que pasa en su corazón o en su efecto lo lleva a cometer actos raros de sentirse, de no poder sobrellevar la culpa y listo, se termina matando, se termina suicidando o peor aún, termina haciendo las mismas cosas más adelante. Si nosotros no tenemos un arrepentimiento genuino, tampoco vamos a estar dispuestos a pagar el precio de la cruz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, cuando nosotros entendemos nuestra condición de pecadores, nosotros ya no queremos pecar. Y cuando entendemos de que el precio de esta libertad y de poder estar de nuevo conectados con el Padre fue la cruz del Calvario, ¡wow! Te cambia todo. Te cambia a todo. ¿Cuál era el B? No lo alcancé a anotar. Ya, tranquilo, chiquillos, acuérdense que yo después dejo este material en leondejuda.cl, así que tranquilo, pongan atención. Excelente. Sí, este Súper. material después se los paso en PDF, está el audio y después subo el video también a YouTube, al canal de León de Judá, así que todo esto va a estar arriba, incluyendo todos los problemas que tuvimos al principio. Sigamos. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Los demás que están todos calladitos? ¿Sí? Sí. Sí. Háganme un gesto, activen las cámaras, no sé, porque no veo las cámaras ahí. Yo solamente tengo unas pocas cámaras activadas. Súper. ¿Sí? Es que está demasiado interesante, entonces por eso yo creo que estamos todos calladitos.
Sí, la Kenia nunca muestra su cámara, pero bueno, te ocupáis. Ya, sigamos. Sigamos. Ay, qué Enfrentamientos. Wow. Aquí viene la parte entretenida. Aquí viene, pero ¿cómo enfrentamientos? El mismo Jesús dijo que iban a haber enfrentamientos. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en contra, a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Ven, ese enfrentamiento siempre estuvo. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. Wow, Wow. es duro. A ver, y yo aquí yo creo que muchos ya lo saben, pero se los voy a contar. Yo tengo una historia propia de división por causa del evangelio que yo siempre lo he contado. Por ejemplo, yo empecé a estudiar súper chico en el Instituto Bíblico a los 17. Y cuando se me Después de abrieron cuarto. ¿Ah? Después de cuarto medio. No, estaba en cuarto, fue en paralelo. Ah, ya. Qué bonito. Yo entré a los 17 años sabiendo que tampoco podía entrar porque tenía que tener cuarto medio rendido para entrar. Pero aún así me dejaron pasar. Y se me abrieron las escrituras de par en par. Entonces yo empecé a entender muchas cosas de mi vida pentecostal que no cuadraban con lo que yo estaba entendiendo sin guía de nadie, sino que solamente en mi pieza, solo, con una Biblia, estudiando y leyendo sin ninguna guía, más que la Biblia y un destacador y un cuadernito, a los 17. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo empecé a entender muchas cosas del pentecostalismo que no cuadraban conforme a lo que dice la Biblia, del liderazgo, de cómo se hacen las cosas. Y eso me llevó a cuestionarlo, y ese cuestionamiento subió tanto de que me llevó a un enfrentamiento con mi papá. Yo me enfrenté a mi papá abiertamente y el enfrentamiento tuvo su punto más álgido cuando yo decido a los 18 años de irme de la iglesia de mi papá de frente. La pelea fue tal que incluso me echó de la casa. Y yo agarré mis maletas y me fui. Me fui de la que, si bien la huida de la casa duró menos de un día, yo me fui como a las 10 de la mañana y mi papá ya a las 7:30 de la tarde, faltando poco para las 8, me va a buscar donde yo estaba y me pide que vuelva a la casa, pero yo no cambié mi decisión. Yo me fui a la iglesia que yo consideraba que era la indicada para que yo creciera. Y decidí seguir adelante y eso me fue de bendición porque pude estudiar tranquilamente y mi papá tuvo que vivir con eso de que su hijo no iba a compartir su forma de ver el evangelio para la vida. Y el precio fue duro porque las peleas teológicas en mi casa se siguieron dando hasta el día en que me fui, cuando me casé. Si bien habían algunos días en que eran más álgidas que otros, pero nuestras formas de ver el evangelio fueron distintas. El pentecostalismo prefiere la tradición, yo prefiero lo bíblico. Entonces, fíjense lo que puede causar el evangelio de Cristo en las familias. Hay familias que dicen, pero ¿cómo te voy a meter a Canuto? Y te empiezan a cuestionar la vida entera. Te lo empiezan a cuestionar. ¿Por qué? Porque la predicación del evangelio no va a dejar indiferente a nadie. Siempre va a haber alguna fibra que toque, para mal o para bien. A algunos les genera odio, a otros les genera arrepentimiento, a otros les genera resquemor, a otros les genera malos recuerdos, buenos recuerdos. Whatever. La predicación del evangelio no deja indiferente a nadie. Y ahí es donde viene nosotros, porque cuando nosotros tenemos este arrepentimiento genuino, nos convertimos en una nueva criatura y abrazamos la cruz en serio, ¿qué es lo que ocurre? Hay un cambio radical en nosotros, que si antes íbamos para la izquierda, ahora nos vamos para la derecha. ¿Cachai? Y al irnos hacia la derecha,
el cambio es tan radical que, claro, la gente te dice, pero ¿cómo? Si nosotros vivimos en una familia que hacía eso y ahora te está diciendo esto. Antes los domingos en la mañana, no sé, yo conozco a muchos que, oye, pero si los domingos en la mañana son para ir a las carreras, ¿no? Ya no voy a las carreras, ya no apuesto. Mi vida cambia, me voy al culto. Pero hacía una tradición familiar, que vamos todos, que hacemos paseos. No, se acabó. Porque mi cambio de vida fue radical porque yo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y quiero vivir para Él. Y, y, y eso es súper duro porque también el Evangelio se compone de decisiones radicales. Es como lo que habla, sobre todo en las versiones Reina Valera y la Biblia de las Américas, de Mateo 11:12, que dice que el reino de los cielos, desde tiempos de Mm, Juan el Bautista, que sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo lo he querido interpretar como que las decisiones drásticas, las decisiones radicales son las que te permiten entrar al reino. Las decisiones duras, las que van en contra de todo lo que la gente espera de ti. Y tú vas y te lanzas. Da lo mismo. mm. Porque yo no me voy a quedar sin esto, yo no me voy a perder el regalo de la salvación, el que cambió mi vida a un antes y un después. Incluso la misma historia se divide en un antes y un después de Cristo. ¿Por qué mi historia no puede cambiarse también y vivirla así? Y baja y radical te lanza. Entonces tu vida, dígame. Pero en todo caso, a lo que se refiere acá la escritura, en relación a lo que tú contaste de tu conflicto con tu papá, habla de no necesariamente que, por ejemplo, tu papá perdió la salvación o algo así, o No, no, sea, no para nada. no estamos hablando, es solamente un Simplemente, ejemplo. Es un ejemplo claro, para decirte que el que Evangelio efectivamente va a haber conflicto. genera O sea, conflicto sí, a un nivel. Y ojo, que no estamos hablando de personas que eran, no sé, de otras personas religiones que que eran te ateos. aman, literalmente. O sea, personas directas ¿Tú Pero que... ¿cómo si la salvación no se pierde? No, 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 claro que no. Ya, No, ya, Por dos, no empecemos con esa discusión ahora, no estamos hablando de otro tema. Enfrentamiento, ¿viste? De enfrentamiento. Y así ha sido siempre el bueno, hay Evangelio. división, pues el profe, usted ¿Sabes? dijo. ¿Cómo? Hay división, usted dijo. Siempre hay división. Y, ¿por qué? Y la división se genera por eso, porque el Evangelio exige renuncia. Mm, Si tú no estás dispuesto a renunciar en tu vida a algo, porque te lo demanda el Evangelio, no sirves. Esto mm, es la gran mentira que se está vendiendo en muchas partes de que en el Evangelio todo es un campo lindo, fértil, con arcoíris y unicornios volando por ahí. no. Falso. El Evangelio es blanco o negro. El camino del Señor no tiene términos medios. O te salvas o te vas al infierno. Mm, No hay más. O aceptas el sacrificio de tu hijo, el sacrificio de Cristo y te salvas, o te quedaste aquí por muy bueno que haya sido. Porque esto no es por obras. así Así es. que es tema, entonces estamos hablando de que los costos que la gente que pone por el Evangelio no son los que la misma Biblia habla, ni lo que Jesús mismo enseñó. Mm, Otra cosa súper dura que tiene que ver con los costos y los enfrentamientos es la persecución. En el Sermón del Monte Jesús habla súper claro y dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Aquí estamos hablando de por qué Jesús dice os precedieron, porque los judíos que lo escuchaban tenían una larga lista de mártires mm, que estaban por ahí metidos y que pagaron el precio de la salvación. O sea, convengamos, si bien no es un libro canónico y no lo vamos a tomar ahora, pero estamos hablando que la revolución macabea fue 400 años antes de lo que pasó del ministerio de Cristo. Entonces estaba relativamente cercana. Y estamos hablando de que murió mucha gente y que ellos nunca se les olvidó del todo. Y estamos hablando de que el martirio, en los primeros cristianos, como lo pongo en la imagen, el martirio mm, también
era parte del día a día de los primeros cristianos en el Imperio Romano. La primera persecución ya como tal nace con Nerón, puntualmente en Roma, porque los culpa malamente del incendio de Roma, que él mismo provoca. Y como ustedes pueden ver en la imagen, hay antorchas con gente, con gente amarrada, y hay bestias que dispuestas a comerse a los primeros cristianos que están crucificados y ardiendo. ¿Por qué hubo gente que estuvo dispuesta a pagar ese precio? ¿Por qué creen ustedes? Convicción. Ya, convicción. ¿Por qué más? Amor a Cristo. Ya, sí, amor a Cristo. Revelación. Ya, revelación, sí. Entendieron el verdadero significado de tomar la cruz. Sí, tomaron, pudieron entender. Todo lo que El ustedes negar me, claro, amor. todo lo que ustedes me dicen está correcto. Todo lo que ustedes me dicen está correcto. Pero ahora pongámoslo en el contexto de la iglesia del siglo XXI. En el evangelio hay gente fuimos. convencida. Suena durísimo. Los primeros cristianos sufrieron indecibles cosas, se tuvieron que terminar reuniendo en catacumbas, en cementerios. Mm, Estamos hablando de que eran muy pocas las personas que podían acceder a reunirse libremente para expresar su vida cristiana. Éfeso era una de las pocas ciudades donde se podía hablar del evangelio tranquilamente. Antioquía les puso cristianos de forma despectiva. Para nosotros llamarnos cristianos ahora incluso es como nada, cristiano así como un símbolo, así, una de las tantas chapas que nos ponemos como casi como tribu urbana, pero el término cristiano nació para ser como un nombre totalmente despectivo. Los protestantes también sufrieron mucha persecución, estamos hablando de que Lutero, después que le prometieron un salvoconducto, el mismo emperador Carlos V lo quiso matar y le puso precio a su cabeza. Si no fuera porque el príncipe Federico lo manda, entre comillas, a raptar y lo esconde en uno de esos castillos, el pobre Lutero no vive. Y no, y no hubiera traducido la Biblia al alemán, y de ahí para adelante nosotros podríamos tener libre acceso a la Biblia. O sea, olvídenlo. Si no fuera porque los protestantes se encerraron en Ginebra, no hubieran podido vivir tranquilos en Europa. Estamos hablando que en Ginebra se convirtió como en el paraíso protestante del siglo XVI y XVII, porque ahí estableció Juan Calvino una especie de teocracia que después mantuvo Besa, y donde también llegaron a vivir Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y muchos más de los famosos que conocemos en idioma español. Pero los protestantes también fueron súper perseguidos y hasta el día de hoy fueron perseguidos. Aquí en Chile puntualmente estamos hablando de que un cristiano, una persona protestante, cuando moría, estamos hablando de no muy lejos, siglo XVIII, un protestante que moría se le envolvía en una sábana y se le tiraba a una ladera ahí por la calle Victoria Subercasó del Cerro Santa Lucía. Incluso por la ladera de esa parte hay un monumento ahora en conmemoración de ellos. Ahí los tiraban. mm. El cementerio general vino para eso, pero aún así las autoridades católicas lograron meter su dedo y costó mucho tiempo de que pudieran habilitar un patio para enterrar a los protestantes. En Valparaíso tuvieron que pelear a duras penas y que para que poder comprarse el pedazo de cerro donde está el Cerro Panteón y ellos poder enterrarse ahí. Es más, muchos viajaban de Santiago a Valparaíso a enterrar a sus muertos. Entonces los protestantes también la dieron fe. El mismo Juan Canut de Bon, por algo nos dicen Canuto. Sí, por él. Por Juan Canut de Bon, que cuando iba predicando por las calles les tiraban las basenicas con pipí y con lo demás. Estamos hablando de que en los 70, mi papá contaba de que cuando él salía a predicar el evangelio en el punto de predicación, les tiraban piedras. Y estamos La hablando época de los los B. 70, de los 70, fines de los 70, estamos hablando no hace mucho. Ah, Y estamos hablando de que todavía, 1970 y algo.
Claro, incluso hasta el día de hoy, lo que pasa es que ahora la tolerancia nos permite y la ley de Sí, culto nos abriga un poco más, pero no crean que eso va a durar mucho, o sea, se lo estoy advirtiendo desde ya. no, si viene el cambio de constitución, olvídalo. No Y sé en eso, realidad. y como ustedes No, también mencionaron, ellos entendieron, estaban tan convencidos de lo que iban a conseguir sirviendo al Señor, eh, ellos estaban dispuestos a perderlo todo por ese galardón. En Apocalipsis se habla del galardón, cuando Jesús le dice a Juan, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El galardón que Jesús nos tiene a nosotros es vivir eternamente con Él, es vivir una eternidad perpetua, eterna, en el paraíso, felices y contentos, donde la muerte va a morir, donde el diablo va a morir. Es como suena súper chistoso, la muerte va a morir. Suena poético. Imagínense nosotros vamos suena a poder, redundante. imagínense nosotros poder ver ahí cómo la muerte muere. Estado para Face. Y nosotros los vamos a ver porque nosotros vamos a estar resucitados. Porque Mm, eso es lo otro que ellos entendían. Ellos sabían que si Cristo murió, fue sepultado y resucitó, eso mismo iba a pasar con ellos. Si ellos padecían, lo iban a enterrar, pero no importa, ellos iban a resucitar. Pablo también da testimonio de eso en 1 Tesalonicenses cuando dice que los que hayan muerto primeros en Cristo iban a resucitar primero, el mar iba a entregar sus muertos y después todos a una en el aire le íbamos a recibir. O sea, que si uno no entiende el nivel de galardón que nosotros tenemos en el Evangelio, yo digo, y eso es lo que no se está predicando ahora. Lo que se está predicando ahora es, no sé, cómo sentirte bien, cómo tener éxito. Pucha, hay algunos que se enojan conmigo porque yo digo, ¿han visto que Danilo Montero no se saca la sonrisa en ningún momento para predicar? Y parece un motivador que más que un predicador, con el respeto que merece Danilo Montero. O no sé, ahora que todo el mundo está como considera casi ungido a Daniel Javif, sabiendo que el tipo es un psicólogo y en ningún momento, ni siquiera él cree en Cristo, pero no hay testimonios de que asista a una iglesia cristiana, por lo que yo tengo entendido. Puede que me esté equivocando. El Evangelio, la forma de predicar el Evangelio, incluso nosotros mismos con exhortación y a vivir una vida cristiana y una vida entregada, ya no está ocurriendo. El mensaje se está cambiando a algo más alegórico que algo más exponencial. Estamos hablando que la gente ahora está evitando la teología porque según ellos les complica, sabiendo que la teología es el conocimiento de Cristo y si nosotros, el conocimiento de Dios, si nosotros no conocemos a Dios, por conocimiento, por falta de conocimiento vamos a morir. mm. Entonces, esa corona de excelencia, eso lindo que tiene el Evangelio, lamentablemente no se está predicando, no se está enseñando, no se está valorando. Y esto está ocurriendo, es algo que incluso a mí me preocupa y puede que algunos se molesten con esto, pero también me preocupa hasta en lo que cantamos, porque hasta lo que cantamos está dejando de glorificar a Cristo, que es el digno de toda honra, poder y alabanza. Estamos hablando de que estamos cantando muchas canciones y si uno analiza las letras bíblicamente, si bien no digo que no sean, que digan cosas de el diablo es magnífico, da vuelta al revés, no, pero sí no se corresponden y nos quejamos de los himnos. Y si uno analiza, por ejemplo, un himno que a nosotros nos gusta mucho con mi esposa, que es en el Monte Calvario, si ustedes analizan cómo es la letra, cómo exalta el sacrificio de Cristo en comparación con otras canciones que nosotros cantamos, decimos, ¿por qué dejamos de cantarlas? ¿Por qué? Porque las asociamos a un modelo viejo y estructurado de hacer culto. Pero una cosa es el modelo viejo y estructurado de hacer culto y la otra cosa es cómo nosotros alabamos al Señor en espíritu y en verdad. Pero no sé si me explico con esto. Sí, te Estamos explico. hablando de que son costos que lamentablemente no todo el mundo está dispuesto a aceptar. Mm. Lamentablemente.
Son costos muy duros a veces de entender y de abrazar. Para ir terminando ya con esto, el Evangelio exige renuncia y negarse a sí mismo, dejando de vivir para el mundo y viviendo solo para Cristo. Si nuestra vida nos da un cambio radical, no hemos tomado en serio el Evangelio. El Evangelio de Cristo nos hace nuevas criaturas. Si nosotros no hemos cambiado, no somos renovados, regenerados, lo que pasó con nosotros no fue esto. El Evangelio no deja indiferente a nadie. Por eso genera división, por eso genera resquemor, por eso genera rencilla desde la época de Cristo hasta ahora. Y alguien que vive en el Evangelio de Cristo es susceptible a ser perseguido. Y el martirio siempre es parte de la vida del cristiano. O sea, si nosotros no tenemos asociado la palabra martirio en nuestra vida cristiana como algo posible, dele una vuelta a su relación con el Señor. De verdad. Estamos hablando de que y eso es lo que eso es lo que yo escuchaba de un pastor que tuvimos con mi esposa, que él decía que la iglesia perdió el concepto de martirio. O sea, admira a los mártires, pero no quiere ser mártir, sabiendo que la iglesia nace del martirio, vive por el martirio y para el martirio. La iglesia es la continuadora de la obra de Cristo en la tierra, y eso también la hace heredera y susceptible de todo lo que él padece también. Es por eso que los apóstoles se encargaron de ser súper enfáticos con eso, y ellos también estuvieron dispuestos a pagarlo con todo. Ustedes lo que mismos me dijeron, ellos estaban tan convencidos, habían abrazado tanto el mensaje, lo habían entendido a tal cabalidad que ellos sabían que martirizándose no perdían nada, al revés, ganaban. Y ahí es donde también, por ejemplo, aparecen, no sé, por los apóstoles de Cristo, que ninguno de ellos, que de los que fue crucificado, aceptó ser crucificado como su maestro, o sea, y eligieron muertes horribles. O sea, Pedro de cabeza, toda la sangre se le vino a la cabeza quizá en cuantos minutos, fue una muerte súper rápida y durísima. Andrés crucificado en una X, abierto entero, de piernas, de brazos. Los otros que murieron torturados, Pablo fue el único que como que no sufrió tanto, o sea, llegaron y le cortaron la cabeza, ¡fum!, se acabó. Y Juan, que murió de viejito en Éfeso, pero por Juan que vivió destierro, vivió persecución, vivió cárcel, vivió golpiza. Entonces tampoco fue también pagó el precio. Y eso es lo que la iglesia no está enseñando ni está demostrando con sus acciones. Nosotros como parte de la iglesia debemos entender y propagar esto. La iglesia necesita entender que el evangelio tiene un costo asociado. Lo único gratis en el evangelio es la salvación, el resto se paga y se puede pagar muy caro. Si tú quieres que el Señor te use, tienes que pagar el precio. Tienes que pagar la humillación y todo eso. Siempre me recuerdo cómo Marco Witt contaba su testimonio de que antes de ser el músico cristiano usado y bendecido por Dios, estaba limpiando el baño de la iglesia y no de la mejor forma. Cómo Jorge Lozano sacaba las uñas de las personas que le limpiaban las uñas en una alfombra en la iglesia. Y así. Y hay muchas personas más que pagaron precios duros. O sea, mujeres que el marido las golpeaba porque iban a la iglesia y siguieron yendo igual, todas moreteadas. No les importó. O gente que salía con su terno y su corbatita y les terminaban pegando y todo el cuento porque eran cristianos y no les importó. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros vivimos en la iglesia, somos iglesia y ese es el precio que si Cristo estuvo dispuesto a pagarlo, yo como discípulo, si no soy capaz de tomar mi cruz, si no soy capaz de negarme a mí mismo, si yo no soy capaz de cambiar radicalmente por este mensaje que se supone que cambia, no sé, no lo hemos entendido bien a cabalidad. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Consultas?
Cuando hablas de martirio exe, ¿cómo tú podrías definir o un paralelo entre el martirio de la primera iglesia o de lo de los primeros discípulos, etcétera, en relación a un martirio de estos tiempos, por ejemplo? Sencillo, te lo puedo mostrar en dos realidades. Una, la realidad de la cual no es muy visible aquí, debido a que estamos ocupados con otras cosas, y la del día a día. Por ejemplo, en Nigeria están quemando iglesias, en Corea del Norte están matando los cristianos porque no pertenecen a la religión oficial. China está, incluso ya no quiere, antes los impresores bíblicos iban a imprimir sus Biblias a China porque era mucho más barato, ahora no están dejando hacer. Y China está prohibiendo también todo lo que tenga que ver con el Evangelio. Mm. Porque, y al que se atreva a ir contra las leyes y la forma de enseñar en China, lo paga caro. En Nigeria la gente las están quemando. Mm. Estado islámico, ISIS, que todos dicen que desapareció del radar de la televisión, pero sigue siendo de las suyas. Ha dinamitado no sé cuántos cristianos y misioneros ¿Perdón? ¿Ah? Sapka, no te oímos. Bien. Entonces está duro afuera, y lo que pasa. Problemas a su puestito, entonces no tienen Y trabajando desde casa porque es crónica. eh, Raya para la suma, entonces, nosotros estamos en el paraíso acá en Chile, no, ¿no? tampoco lo que hasta Porque decir. ese tipo de persecuciones Ya. no la vemos a diario. O sea, tal vez en las poblaciones, o no sé, en alguna marcha, tal vez. Bueno, todo lo que se está viviendo en el tema de las, ¿cómo se llama?, de las manifestaciones sociales, claramente el Evangelio no está. Aunque hay, por ejemplo, una persona, no sé si lo ubicas en Facebook, que se llama El Otro Canuto. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has visto? Me Escucho bien. suena, pero no lo he visto. Ya, bueno, él está abiertamente, bueno, él entrega una visión como distinta, en el sentido de Ahora le que escucho lejos. es conveniente que haya en este tipo Ahora de sí. movimientos sociales y cosas así, y bien exagerado, pero no sé, lo encuentro un poquito como extremo, por así decirlo. Es Es que bien doctor el hombre, es abogado y todo eso. sí, Se da pero harto la palabra. estamos hablando que igual en Chile hay persecución. Por ejemplo, los estallidos sociales vienen a eso, vienen a matar la vida de culto, y hay persecuciones. Por ejemplo, yo les Exacto. nombro un caso por donde yo, antes de ser un diseñador de aplicaciones, era un diseñador que estaba trabajando en una productora de eventos más en el área de creatividad y publicidad. Y ahí me rodeaba de homosexuales que hablaban peste y basura y me miraban, pero vieran cómo me vieron, me miraban porque yo me iba a la iglesia después del trabajo. Entonces sigue existiendo. Lo que pasa es que la tolerancia, entre comillas, hace que esto pase un poco más solapado. Pero no es que estemos viviendo en el paraíso, esto todo No, se está juntando como una olla perdón, de presión. me refiero al paraíso en relación a esos países que tú mencionabas, que Que la cristianos han persecución. sido exactos. O sea, me No, refiero a. O sea, no digamos, no hay que comparar, no es bueno comparar, pero gracias al Señor estamos de alguna forma, entre comillas, más ajenos a esas realidades tan crudas como las que tú estabas mencionando. claro. A eso más que nada me Pero refiero. pero por eso, no es algo, y ahí es donde yo admiro a los misioneros van igual, ¿no? Sí, con todo. Van con todo, van con Con todo, todo. sino para qué. Y bueno, atendiendo a varios pedidos de la semana pasada, miren lo que hay ahí. Tarea. Sí, porque la semana pasada me dijeron, va a haber tarea, yo les dije en la primera clase, no los quiero maltratar, no soy muy dado a las tareas, y me traumaron con las tareas. Yo no quiero hacer tareas, pero ya que ustedes lo pidieron, lo pidió el público y que les gusta,
Lo vamos a hacer. Pero yo no lo pedí. Ah, La mayoría manda, César. ah, ya. El COVID. Tarea. El COVID también. ¿Cómo va a ser esto? Anoten por ahí, yo no lo anoté. Pero tienen que mandar todas sus tareitas a editorial@leondejuda.cl. editorial@leondejuda.cl. En el asunto ponen tarea lección 2. Ahí, si quieren, me escriben directo en el cuerpo del mail o en su defecto lo mandan en un Word, en un Excel o lo que ustedes quieran. No, Kenia, no puede ser en grupo. Gracias, Sapka. Aunque yo creo que Kenia tiene que la ayude, eso es otro tema, igual que Marga. Ahí no se vale, ahí hay ayuda. Pero vamos a tratar de que no, todo esto es lo que pasa en la clase, y si no está en la clase, Google. está en Google, y no se confíen de Google, ¿ah? Sí. No se confíen de Google. ¿Cómo va a ser esto? No se vale, Kenia tiene comodín bonus track, jajaja. No. Seba, no puedes ayudarla. Así de sencillo. Esto vamos a ocupar la forma de medición de los institutos bíblicos que yo conozco. Cada pregunta vale 20 puntos de un máximo de 100. La idea, si está malo, no importa. Esto no significa que van a reprobar y van a repetir la clase. Después que terminemos el ciclo, vamos a empezar con otro tema y así. Pero ¿Se revisa la tarea, Axel? sí, pues la vamos a revisar. Excelente. Nos vamos a dar. ¿Va a haber Ir recuperación? aprendiendo. No. No, no va a recuperación. Ahí vamos a ver qué hacemos. Yo voy a ver formas de mandarles la respuesta. Tienen para mandarla a más tardar para tener los resultados martes martes hasta las 23:59. Así me dejan el miércoles y parte del jueves para revisar. ¿Ya? Excelente. Tienen todo viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Disculpa, Axel, esto lo voy a dejar en la página, Sí. ¿cierto? Sí, Ya. en leondejuda.cl, Vamos a darla. ahí va a estar el material, ahí están otras cosas que también he escrito y bueno, no he tenido mucho tiempo para escribir, pero tengo un montón de cosas ahí guardadas que están a medio terminar para ir publicando. Bien, la Zafka, bien. Bien, ¿cuándo se manda? 23:59 del martes y a editorial León de Juda. ¿Qué se ponía en el asunto? Se ponía tarea lección 2. Para la tarea de la próxima clase va a ser tarea lección 3, y así. ¿Ya? Para que se vean ordenaditas y estén todas filtradas. ¿Ya? Esto, como les digo, tiene cada pregunta vale 20 puntos de un máximo de 100. Y será. Me tengo que salir ahora. Alguien que me informe después. Sí, Roxy, tranquila, después lo vamos a subir. ¿Ya? Dice, Súper. ¿es válida? Primera pregunta, ¿es válida una vida cristiana sin abnegación? Explica y da un ejemplo. La pregunta 2 dice, define regeneración según Corintios, según 2 Corintios 5:17. 3, indica la diferencia entre metanoia y metalomai. Aunque ustedes no lo crean, hablé de metalomai, pero no lo hablé con el término, por lo mismo, para que vean dónde estaba metido. 4, explica por qué el mensaje de Jesús genera división. ¿Sí me escucharon? Sí. Van a poder entenderlo. 5, y aquí es donde los saco un poco de la clase, pero después se van a dar cuenta por qué les pregunto. Comenta quién fue Han Hus y el porqué de su martirio. No les voy a contar quién es Han Hus. Lo único que les puedo decir es que en la portada de esta presentación está su cara. Ya entenderán el porqué. Ya pues, profe. Lo que pasa es que al principio se los voy a contar, pero no les voy a decir nada más. Es que hay 4 reformadores en la portada. Juan Calvino, Gregorio de Beza, Martín Lutero, Han Hus. Nada más. Ahí se las dejo. Mucha ayuda. Así que recuerden meterse a Wikipedia nomás. Acá Sí, el leondejuda.cl, vean lo poquito que he podido subir. El Instagram leondejuda.cl, compartan las cosas. leondejuda.cl, el Facebook, y tenemos canal de YouTube, pero como todavía nadie se ha suscrito y no he llegado al 100 mínimo, no puedo ponerle / León de Judá, así que tiene un nombre más largo, más raro, así que por eso no lo puse, pero
Ahí el link al canal está puesto en leondejuda.cl, así que ahí pueden llegar. ¿Ya? Hemos estado igual harto rato en clase. Son más de las 9. Bueno, es que igual tuvimos problemas. Bien, oramos. Nos debe un debate todavía No veo ningún debate sobre la salvación. sobre la salvación. Ya estamos hablando del ¿Se Evangelio de pierde o Cristo, no? esa es otra ¿Ese es cosa. el debate? Es Ya el quiere debate, pelear el sí Kevin, quiere como pelear. siempre. Pero déjalo, si es parte de su encanto, miren. Les voy a nombrar las próximas clases que nos van quedando para que vean dónde está el debate, a ver si quieren ven. Ya esta semana vimos el costo del evangelio y la próxima semana vamos a hablar de los otros evangelios. Después vamos a hablar de las bendiciones del evangelio. Después vamos a hablar del verdadero discipulado. Ahí yo creo que no hay discusiones. Después vamos a hablar de la predicación del evangelio, los frutos del evangelio y la última clase, el galardón, que hoy día tocamos por encimita, no más. ¿Ya? Súper. Así que déjenme Súper. desactivar mi... ¿Por qué no puedo desactivar la pantalla? Y texto. Ya. ¿Se ven ahí ustedes mismos? Sí, ¿Sí se ven? sí. Ya. Bien. Oremos para cerrar, que nos hemos demorado ya un poquito más de una hora. Oremos. Señor, gracias por haber entendido el costo del Evangelio. Sabemos que a veces no somos herederos y que cuidamos lo que costó en el Calvario que nosotros pudiéramos tener salvación, ni tampoco valoramos lo que muchas personas durante estos 2000 años han hecho por el Evangelio y por poder entenderlo a cabalidad. Papá, por favor, que todo esto que hoy día lo aprendimos se haga carne en nosotros, se haga vida en nosotros. Que lo podamos llevar en nosotros, Señor, pegado en nuestro corazón y que lo podamos cuidar, valorar, atesorar y también enseñar a los demás, Señor. Bendice a cada uno de los que se pudieron meter hoy día a la clase, bendícelos, que ellos puedan ocupar este material, Señor, para su edificación también y para edificar también a los que ellos, Señor, consideren que les puede servir. Bendícelos, cuídalos mucho, manténlos sanos. A los que tienen que ir a trabajar, Señor, cúbrelos, que nada malo les pase. Los que estamos con teletrabajo, Señor, ayúdanos a ser productivos, a hacer cuesta en la casa. Y los demás que están pasando momentos complicados, Señor amado, bendícelos, provéeles, Señor, que tu mano poderosa esté siempre, siempre, siempre con nosotros. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Los veo el otro jueves, muchachos, a las 8. El miércoles voy a estar ya subiendo el link para que se conecten. A las 8 partimos. Trato de no darle mucho preámbulo porque avisé con tiempo. ¿Escuchaste, César? Kevin te dice. Pregunta. Dígame. Sí. La PPT, ¿dónde la vas a subir? leondejuda.cl. Ya. Eso. Voy a tratar de subirla ojalá mañana para que tengan el PDF y el audio y la grabación puede que me demore más, pero el audio al menos y la PPT subirlas arriba, que eso es rápido, lo más rápido de subir. ¿Ya? Ya. Gracias. Ya pues, cuídense, un abrazo gigante. ¿Cómo está la niña? Gracias. Disculpa, antes de... ¿Cómo está la niña? Mira. Ahí está. ¿Ah? En una juguera. Está despertando. Oh, ya. Está Chao. despertando. Así que Saludos, cuídense. Marga. Un abrazo Ya. gigante. Chao, Chau. chiquillos, gracias. Chao, hermanas. Cuídense. Chao. Chau, chau. Bendiciones. Cuídense. No, cuídense. Chau.